Sí, tal cual lo leíste en el título de este video, hoy te traigo una de las poderosas herramientas para convertirte en un alquimista emocional. Hoy te traigo este video, es un video, va a ser un poquito más largo, es un video bastante introspectivo, pero lo más importante es que quiero que te quedes con esta herramienta que te pueda funcionar y que puedas aplicar en cualquier momento las veces que quieras, ¿vale? Este video consta de 3 partes principalmente. La primera es entender qué significa el término alquimia emocional. En la segunda parte vas a encontrar algunos de los esquemas emocionales que rigen tu vida y sobre los cuales vas a trabajar para poder realmente sacarle ese jugo y ese provecho a esta nueva versión de ti. Y la tercera es que descubrirás esta técnica con todos los componentes que lleva esta técnica para transformar estos esquemas emocionales. Bueno, primero, ¿por qué hablamos de alquimia emocional? De acuerdo con los relatos antiguos, los alquimistas eran personas que estaban buscando una fórmula mágica para transmutar el plomo en oro. Según los alquimistas, esta sustancia que era la clave para hacer alquimia, era el elixir de la vida o la piedra filosofal, y además tenía la cualidad de curar todas las enfermedades, de prolongar la vida y en algunos casos también daba la inmortalidad. Entonces, algunas escuelas alquímicas comparan justamente nuestro estado mental común con un carbón y la conciencia clara como un diamante. Y al final de cuentas, una conciencia clara justamente te puede dar estas características o estos beneficios que te dará el elixir de la vida, que es curar enfermedades, prolongar la vida y sobre todo vivir una vida más armónica. Fíjate bien que hay una similitud bien interesante. Así como hay que aplicar una presión de aproximadamente 140,000 veces la presión atmosférica en un grafito para que este se pueda convertir en un diamante, así de fuerte, de persistente tienes que ser para aplicar y realmente poder transformar esta parte que tú quieres, estas creencias limitantes negativas, estas emociones que no te están funcionando, en una conciencia despierta. ¿Cuáles son los esquemas disfuncionales emocionales con los que vamos a trabajar? Jeffrey Young es fundador del Centro de Terapia Cognitiva de Nueva York y desarrolló una terapia llamada terapia de los esquemas. Estos esquemas disfuncionales básicamente son temas que se desarrollan a lo largo de tu vida y que con mucha frecuencia son percibidos como si fueran verdaderos. Son estos esquemas o estas creencias que están tan implantadas en nuestra mente que parece que son resistentes a todo arsenal lógico, a todo cambio, y cualquier persona que a veces intente refutarlos, más bien lo que hacen es que tú te los creas más fuerte. Estos esquemas tienen la capacidad de condicionar la vida emocional y social de la persona que los tiene, y todos tenemos estos esquemas. Básicamente es importante entender dos cosas aquí: saber cuál es el esquema bajo el cual te riges o los principales esquemas disfuncionales emocionales que te rigen, y dos, entender qué es lo que haces para mantenerlos por un lado y para trascenderlos. Aquí te voy a mencionar cada uno de ellos, sino que de alguna manera tengas la idea y ya desde este video te des cuenta de más o menos cuáles son esos patrones de conducta que tú tienes. 1. Abandono e inestabilidad. Este es un sentimiento de que no puedes contar con la ayuda de nadie, debido a que en el momento de mayor vulnerabilidad o en la infancia no existía la posibilidad de acceder a una figura capaz de sustentarte o de apoyarte. Como resultado de este primer esquema, el entorno se percibe como imprevisible y se vive en un miedo constante de desprotección o de incertidumbre. En estos casos también puede surgir un intenso temor al abandono, ya sea real o sea imaginario. Esquema número 2, desconfianza y abuso. Aquí los patrones de apego inseguro, sobre todo el desorganizado, conformarían la costumbre de recelar las intenciones ajenas respecto a lo que se pretende de uno mismo. En este esquema básicamente implica una tendencia tanto a la aproximación como al distanciamiento, y sería frecuente en quienes a lo mejor habrían podido sufrir situaciones de abuso por parte de sus figuras vinculares. En todo caso, para estas personas confiar significa
o implicaría una sensación de honda desnudez y vulnerabilidad. 3. Pérdida emocional. Aquí hay una creencia íntima de que no se puede satisfacer ni siquiera la más básica de las necesidades, de modo tal que la supervivencia requiere de una actitud orientada únicamente al yo mismo, en detrimento de la búsqueda activa de otras personas o de la comprensión y apoyo de alguien más. Entonces, esta tercera, de la pérdida emocional, se traduce en una tendencia al aislamiento y en el desinterés en las relaciones sociales. 4. Imperfección y vergüenza. Este esquema describe este sentimiento de completa incompletitud. Este procede de la invalidación constante de la propia voluntad y de la propia identidad. A razón de ello, existe un sentimiento de vergüenza que impide el desarrollo equilibrado de las relaciones intrapersonales e interpersonales. En cualquier caso, la persona que tiene este esquema de imperfección y vergüenza se vive en constante ocultamiento de una faceta de la propia identidad que se considera totalmente inadmisible a los ojos de los demás. 5. El aislamiento social y la alienación. Básicamente es una decisión deliberada de mantener una posición de aislamiento respecto a las demás personas porque sobre todo se tiene temor al rechazo y entonces lleva una vida más solitaria. 6. Dependencia e incompetencia. Aquí hay un sentimiento de una nula autoeficiencia que llega a expresarse como ineptitud o la incapacidad para desplegar una vida autónoma. Las personas bajo este esquema buscan ansiosamente la opinión y la validación externa como una guía en la toma de sus propias decisiones. 7. Susceptibilidad al daño o a la enfermedad. Aquí hay una expectativa aprensiva de que se es vulnerable a la aparición de contratiempos o de imprevistos que pueden condicionar la propia salud o la salud de las personas que les rodean, las personas a las que amas. En general supone la sensación de un grave peligro, por lo cual la persona siente que carece de los recursos para afrontarlo. Es por ello que vive orientado a la atención hacia todo aquello que pudiera representar algún daño potencial con inseguridad permanente. 8. El yo inmaduro. Aquí se establecen relaciones sociales en las que se sacrifica en exceso la propia identidad y esta no llega a ser percibida como una garantía de individualidad, así que solo adquiere significado al contemplarse desde el prisma de las miradas ajenas. 9. Fracaso. Aquí hay una creencia de que los desaciertos y errores del pasado se repetirán constantemente durante toda la vida sin que exista una expiación posible de la culpa o la posibilidad de la redención. 10. Derecho y grandiosidad. Este esquema implica principalmente una inflamación de la imagen propia y la priorización de siempre mis necesidades sobre las de todos los demás. 11. Autocontrol insuficiente. Aquí hay una dificultad para controlar el impulso a tenor de lo que resulta adaptativo o apropiado en cada una de las situaciones. Paso por encima de todos los demás, incluso a veces siendo ilegal. 12. Subyugación. Aquí hay un abandono de la voluntad propia como resultado de la expectativa que los demás tienen hacia uno mismo, ya sea a través de actitudes hostiles, chantajes o actitudes violentas, plegándose a mantenerse en segundo plano por miedo a que la expresión de la individualidad pueda causar algún conflicto. Sería habitual en las personas sometidas a crianzas demasiado excesivamente autoritarias o punitivas o castigadoras. Esquema 13. Autosacrificio. Aquí hay un gran énfasis en la satisfacción de las necesidades ajenas en detrimento de nuestras propias necesidades. Con el transcurso del tiempo, este esquema de autosacrificio también se puede traducir en una sensación de vacío interior. 14. Búsqueda de la aprobación. Aquí hay una búsqueda constante del beneplácito de las demás personas. Se invierte demasiado tiempo y demasiada energía en intentar explorar cuáles son las expectativas de las otras personas o del grupo de personas que nos interesa. Aquí en este proceso se diluye la capacidad de decidir de una forma autónoma e independiente. 15. Pesimismo. Hay una construcción de expectativas sombrías sobre el devenir de los acontecimientos, de modo tal que se prevé de manera restrictiva el peor de los posibles escenarios. El pesimista puede además vivirse con una sensación de riesgo constante sobre la cual se carece de control, por lo que aparece la tendencia a preocuparse demasiado, a la desesperanza y también al estancamiento, a la inmovilidad.
16, inhibición emocional. Es la contención excesiva de la vida afectiva. En este patrón de la inhibición emocional se complica el trazado de las relaciones porque no se puede llegar más profundamente. La persona no se abre a realmente tener una relación más íntima emocionalmente o mentalmente con otras personas, y al final de cuentas también es una persona que se aísla. 17, la hipercrítica. Aquí hay una creencia de que uno debe ajustarse a ciertas normas que en gran parte son autoimpuestas. A menudo también están regidas por reglas que se tuvieron en algún momento extremadamente rígidas. Por ejemplo, una de las formas en las que se expresa este esquema es el debería de. Las cosas deberían ser de tal manera. Entonces, implica la aparición de pensamientos y conductas autopunitivas, autocastigantes, incluso a veces de extrema crueldad. Y el esquema número 18 es la convicción de que existe una serie de leyes inmutables cuyo cumplimiento debe ser obligatorio y se debe exigir por la fuerza. Así que toda persona que decide no asumirlas debería ser objeto de castigos severos, tanto la propia persona como las personas del exterior. Como te puedes dar cuenta, los esquemas dictan su propia realidad o la realidad que parece ser cuando estamos bajo el influjo de ese hechizo. Para reconocer obviamente estos patrones es preciso ver las cosas como en realidad son. ¿Cómo vamos a hacer esto? Justamente aquí es donde comienza la alquimia emocional, llevando la atención consciente a nuestros hábitos emocionales cuando estos se presentan. Una vez que te das cuenta de estos esquemas disfuncionales emocionales, viene la parte de la alquimia emocional. Y en la alquimia emocional hay principalmente dos claves. Uno, la compasión y la ecuanimidad, y dos, la atención consciente. Y en la primera, que es la compasión y la ecuanimidad, hablar de la ecuanimidad como una cualidad, una calidad profunda de atención consciente que cultiva la habilidad de dejar que las cosas fluyan. Podemos reconocer las cosas como son, aunque deseemos que sean de otra manera, porque la ecuanimidad permite la aceptación de las cosas que no podemos controlar y tener presencia de ánimo para permitirnos permanecer abiertos a pesar de la adversidad. La clave número 2 es la atención consciente, y aquí apelamos un poco a la expresión japonesa de la mentalidad de té, inspirada en la filosofía Zen, que tiene principalmente 4 componentes: wa, que es armonía; sei, que es pureza; kei, respeto; y haku, tranquilidad. Estos componentes forman parte de un espacio de claridad que emerge cuando aquietamos nuestra mente y nos vuelve más receptivos a los murmullos de una sabiduría intuitiva innata. Vamos a agregar 2 elementos más a la atención consciente. 1, la tenacidad, y 2, la curiosidad. Digamos que estas serían las claves fundamentales de la atención consciente. Digamos que cuando estamos inmersos en esa emoción y nosotros queremos quitarla, normalmente cuando algo nos está incomodando, queremos cambiar de pensamiento, queremos alejarnos de esa emoción, queremos cambiar de actividad, queremos distraernos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en el proceso de sanación o liberación de esta emoción que nos está agobiando, se toma muchísimo más tiempo. Aquí es donde se implica la tenacidad. Si nos atrevemos a observar esta emoción, este pensamiento, notaremos que esta emoción y este pensamiento atraviesa por muchos cambios. Una vez que vemos todos estos cambios, podemos descomponerlo en sus elementos más obvios con la conciencia investigadora, y vemos que podemos atravesar por dolor, constricción, miedo, ira, pulsaciones de intensidad, de tristeza. Y entonces, cuando tenemos esta capacidad de verlo con curiosidad, es ahí cuando de alguna manera podemos despersonalizarnos, aún sabiendo que es nuestra emoción, aún sabiendo que es nuestro dolor, que son nuestros pensamientos, comenzamos a verlos desde afuera. Y es aquí cuando apelamos a una de las técnicas más importantes. En la antigua lengua Pali, la que hablaba Buda, el término que se utiliza para esta meditación o para esta investigación consciente se llama Vipassana, que literalmente significa mirar las cosas como realmente son, y de la cual me permite
me permito en este video que hagamos juntos este ejercicio de meditación profunda, ¿vale? Si quieres puedes cerrar los ojos, darte un momento para poder hacer esta meditación. Te recomiendo que te sientes en una silla, en un lugar cómodo donde no te quedes dormida o dormido. A lo mejor puedes poner una almohada en el piso. Prepárate, tómate unos segundos para poder hacer esta meditación. Comenzamos. Atención consciente de la respiración. Meditar sobre la respiración significa sencillamente mantener tu atención en el proceso natural de respirar. Enfoca tu atención en el lugar del cuerpo donde sientas con mayor claridad la respiración. Puede ser el sitio en el que notas que tu estómago o tu pecho suben y bajan con cada respiración. Donde quiera que vaya tu atención, recuerda reconectarte con el ritmo y la presencia naturales de la respiración. Empieza de nuevo con cada respiración, manteniéndote completamente consciente del momento en que ésta aparece. Continúa consciente de toda la secuencia de inhalar y exhalar, haciendo pausas entre cada respiración. Después de la observación inicial, mantén la conciencia. La continuidad de la atención se fortalece con cada respiración. Sigue el movimiento propio y natural de inhalar y exhalar. Puede que a veces la respiración sea más larga o más corta, más rápida o más profunda. Deja que la atención acompañe tus cambios naturales, observando con cuidado los matices de las sensaciones cambiantes a medida que aparecen y desaparecen. Con cada respiración, relájate, dejando que sea tal como es, sin tratar de modificarla de ninguna manera y renovando su conciencia con cada respiración. Conecta tu atención con este principio y manténlo a lo largo de todo el movimiento. La respiración será un ancla para tu atención, un lugar para llegar cada vez que tu mente se disperse. Cuando adviertas que tu atención se ha desplazado, vuelve a concentrarla en la siguiente respiración. Ahora comenzamos con la práctica de la intuición o vipassana. Una vez que ya te has concentrado en la respiración, abre un poco la conciencia para incluir otros sentidos. Al aprender esta práctica, estás expandiendo tu conciencia, dirigiéndola uno a todos tus sentidos. Comienza con los sonidos. Expande tu campo de atención para incluir los sonidos que llaman espontáneamente tu atención. Permite que tu atención se dirija al oír al sonido y limítate solo a oírlo, sin pensar en el origen. Sé consciente de los sonidos que aparecen y desaparecen en el cambio de la conciencia.
Nota los sonidos sutiles que integran el fondo, prestando especial atención a la sutileza. Simplemente quédate con los sonidos más obvios, dominantes, a medida que entran en tu campo auditivo. Cuando estos sonidos aparecen en tu conciencia, simplemente reconócelos de manera espontánea. Mientras tomas conciencia de los sonidos, también sé consciente de tus reacciones ante ellos. Ya sea que te parezcan placenteros o no, simplemente sé consciente de tus propias reacciones sin abrir juicios, sin complacencias o resistencias, sin ninguna preferencia. Cuando los sonidos aparezcan y desaparezcan, sé consciente de tu estado mental. Si el sonido ya no retiene tu atención, vuelve al objetivo primario de la conciencia, la respiración. Ahora, deja que tu conciencia se abra para incluir las sensaciones. Deja que las sensaciones físicas aparezcan naturalmente. Cuando éstas se hagan predominantes y hagan que tu atención se centre en ellas y no en tu respiración, fija toda tu atención en ellas, observando mientras te mantienes atenta. Abre tu conciencia de las sensaciones ligadas a la respiración para incluir cualquier sensación que registres en tu cuerpo, centrando toda tu atención en la calidad de la sensación. Puede ser picazón, tensión, vibración, hormigueo. Y observa qué sucede cuando tú observas esa sensación. Verifica con qué precisión puedes percibir cada sensación a medida que aparece en el campo abierto de tu conciencia. Permanece atenta a cualquier reacción a las sensaciones, si aparecen o desaparecen, cualquier apego o resistencia, cualquier reacción ante ellas, ya sea placentera o no. Quédate con la sensación real que estás sintiendo, notando con precisión la calidad de las sensaciones a medida que aparecen, cambian y desaparecen. ¿Qué pasa mientras experimentas esa sensación? ¿Se intensifica? ¿Se deshabilita? ¿Desaparece? Simplemente permanece ahí, sin tratar de cambiar la sensación, sin evaluar, sin discriminar, permitiéndole a esa sensación que aparezca y desaparezca, siguiéndola con tu conciencia. Mantén la mente en cualquier parte del cuerpo en la que aparezca la sensación. Si descubres sensaciones dolorosas, sintoniza finamente la conciencia como para sentir directamente la calidad de la sensación misma. Quema, hormiguea, palpita. En cualquier caso, a medida que la sientas, sé particularmente consciente de las reacciones de aversión o de resistencia. Cuando las sensaciones se desvanezcan o ya no retengan tu atención, vuelve a conectarte con las sensaciones relacionadas a la respiración. Ahora, cuando se te presenten pensamientos o imágenes mentales intensos que alejen tu atención de la respiración, a medida que se hagan presentes en la mente, sé consciente de ellos. No los busques,
Tampoco dejes que te atrapen en su trama, tampoco te resistas. Sencillamente permanece atenta a medida que se abran paso en tu conciencia. A veces se trata de patrones repetitivos y familiares de pensamientos. Lo importante es ser consciente de la aparición de esos pensamientos, sin pensar en ellos o sin verte involucrado en su contenido. Recuerda que si nos mantenemos ajenos a los pensamientos, estos se transforman en lentes de nuestra conciencia, porque interpretamos nuestra experiencia por medio de nuestros pensamientos. Así que observarlos de cerca te permite en qué lugar te atrapan. Al observarlos, los pensamientos ya no duran mucho y con el tiempo dejan de aparecer. Con atención consciente puedes ver su naturaleza impersonal con mayor claridad, sin identificarte como un pensador de esos pensamientos, dejando solo que se disuelvan como olas en la conciencia. Observa tus pensamientos como las nubes que se desplazan en un cielo vacío, apareciendo y desapareciendo. Y déjalos que vengan y que se vayan. Cuando llevas tu conciencia a los pensamientos, estos se disuelven como burbujas en el agua. Los pensamientos carecen de solidez, tienen únicamente la apariencia de la solidez por el poder que les concedemos. Lo mismo con las imágenes mentales. Trátalas de la misma manera que a los pensamientos, dejando que aparezcan y que se desvanezcan. Y trae nuevamente la atención a tu respiración. Ahora, cuando en tu conciencia aparezcan las emociones, permanece atenta a la calidad de estas, reconociendo las sensaciones con claridad y aceptándolas sin resistencia, sin juicio, sin preferencia. Cuando eres consciente de estos estados emocionales, permanece receptivo. Mira abiertamente, con interés. Observa si puedes reconocer con precisión qué tipo de emoción sientes y todas las emociones subyacentes, sin perderte en la trama de los pensamientos que las acompañan. Permítete en este momento la apertura necesaria para sentir las emociones según vayan apareciendo y solo acepta su presencia. A medida que vivas esta emoción, permítete esa especie de ecuanimidad para que no se convierta en el filtro a través del cual la percibes, sino más bien en una conciencia plena de la sensación. Las emociones añaden la cualidad de agradable o desagradable a lo que percibe la mente. Pueden condicionar la mente para que se ligue a las experiencias agradables o para que resista las desagradables o para que se aburra de las experiencias neutras. Con las emociones más tenaces puede abrirse una interrogación consciente.
Reflexiona sabiamente sobre la naturaleza de la sensación, sin pensar activamente en ella, sin involucrarte en la anécdota, con una conciencia abierta, curiosa, investigadora. ¿Hay una parte de tu cuerpo donde la emoción se experimenta con más fuerza o más claridad? Solo sé consciente de los efectos de esta emoción en la mente. Cuando podemos reconocerla clara y abiertamente, la emoción se transforma. Ya no tenemos que resistirla o seguirla, sino que debemos aprender a aceptar su presencia con una conciencia clara, no reactiva. Si la emoción es desagradable, si hay una reacción contra ella o despierta aversión, sé consciente de esos estados mentales reactivos, relajándote y manteniendo la atención. Ahora, vuelve nuevamente tu atención a la respiración. Toma nota de esto. Esta estrategia es anotación mental. A veces, durante el proceso de meditación, experimentarás con más fuerza ciertas emociones. Por ejemplo, si estuviste meditando sobre tu respiración y tienes una fuerte sensación de tristeza, puedes hacer una breve nota mental diciendo para ti, tristeza. Esta nota puede ofrecerte claridad sobre tu experiencia y al mismo tiempo te permite no caer en la realidad creada por la tristeza. La anotación mental te resultará de ayuda y es muy efectiva en tus prácticas como un método progresivo que te puede ser especialmente útil cuando eres consciente de potentes emociones, pensamientos recurrentes, particularmente en los patrones habituales de pensamientos y sentimientos. Tu anotación mental también te ayudará a que te conectes con el nivel experimental, permaneciendo libre de la atracción de pensamiento cuando vives emociones fuertes o estados reactivos, porque te ayudará a ser consciente de ellos y a sentirlos, pero estando al mismo tiempo presente y atenta, sin identificarte. La anotación mental también puede ayudarte cuando necesites concentrar la mente dispersa, confundida o desperdigada. Ahora, vuelve tu atención de nuevo a tu respiración. Inhala y exhala. Y agradece esta práctica de atención consciente, respetuosa, curiosa, tenaz. Felicidades, te estás haciendo más consciente. Estás practicando el arte de la alquimia emocional. Estás dando un paso para transformar emociones dolorosas, creencias limitantes
esquemas de conducta al observarlos. Ahora estás comenzando a trascenderlos y a tener una mente más consciente, más poderosa y más libre. Regresa aquí y ahora abriendo los ojos cuando lo consideres prudente.